Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué bueno tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de cosas buenas y por supuesto, que estén listos para un poco de chismecito, porque hoy tenemos un tema que les prometo, les va a encantar. Hoy vamos a hablar de alguien que todos amamos, o al menos todos conocemos, Can Yaman. Y por supuesto vamos a tocar el tema que honestamente sigue siendo el más comentado y el que por alguna razón a todos nos intriga, su relación con Demet Özdemir. Pero no se preocupen, no vamos a repasar la historia completa, porque eso ya lo sabemos. Vamos a ir directamente al grano, a la reacción, a esa reacción que para muchos revela mucho más de lo que las palabras pueden decir. Vamos a analizarla, a destriparla, a ver qué podemos sacar en claro de todo este asunto. Así que si son nuevos por aquí, les doy una súper bienvenida. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se van a arrepentir. Aquí hablamos de todo lo relacionado con el mundo de las series turcas, farándula, chismes jugosos y por supuesto de nuestros actores favoritos. Así que no se lo pierdan. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, y sean los primeros en enterarse de todo. Y ahora sí, vamos a lo que nos concierne. Bueno, como les decía, el foco de hoy es Can Yaman y Demet Özdemir. La historia de estos dos es, como dirían por ahí, digna de una novela turca. Se conocieron en el set de Erkenci, la serie que los catapultó a la fama internacional, y la química entre ellos era palpable. La pantalla ardía, la gente hablaba, y todos queríamos creer en el romance. Y por un tiempo parecía que lo había. Rumores, fotos, miradas cómplices, todo indicaba que algo estaba pasando. Pero como en toda buena novela, el final no fue exactamente el que esperábamos. Y a pesar de que ambos negaron públicamente una relación sentimental, la especulación nunca se detuvo. Y claro, con todo lo que sucedió con el tiempo, las entrevistas, las declaraciones, siempre hay algo que nos hace preguntarnos. ¿Realmente fue solo amistad? Y aquí es donde entra en juego la famosa reacción. Porque aunque las palabras pueden ser cuidadosamente elegidas, el lenguaje corporal, las expresiones faciales, esos son más difíciles de controlar. Y es en esas reacciones, en esos pequeños gestos, donde a menudo se esconde la verdad. Así que, ¿qué reacción es la que tanto nos interesa? Bueno, hay varias, pero quiero enfocarme en una en particular que surgió después de que Demet comenzó a salir y luego se casó, y que a todos nos hizo pensar. Ajá. Estamos hablando de una entrevista en la que le preguntaron a Can sobre Demet. La pregunta específica fue algo así como, ¿qué opinas sobre el matrimonio de Demet? Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque en lugar de una respuesta directa y simple como me alegro mucho por ella, o le deseo lo mejor, hubo un silencio. Un silencio incómodo, de esos que te hacen pensar que el entrevistado está procesando algo, que está pensando cuidadosamente sus palabras. Después del silencio, llegó la respuesta. Y aunque la respuesta en sí misma fue educada y correcta, fue la forma en que la dijo, la expresión en su rostro, lo que realmente llamó la atención. Hubo una sonrisa un poco forzada, una mirada que parecía, no sé, melancólica. ¿Un poco de tristeza disimulada? Era difícil de descifrar, pero definitivamente no era una sonrisa de alegría desbordante. Y aquí es donde entramos nosotros, los analistas de farándula, a analizarlo todo. ¿Qué significó ese silencio? ¿Por qué esa sonrisa? ¿Por qué esa mirada? ¿Es que le afectó más de lo que estaba dispuesto a admitir públicamente? ¿Se arrepiente de algo? ¿O simplemente estaba siendo cauteloso por respeto a la situación actual de Demet? En mi opinión, y esto es solo una opinión personal, esa reacción dice mucho. Dice que hubo algo más que amistad. Dice que probablemente hubo sentimientos involucrados. Y por la forma en que reaccionó, parece que esos sentimientos no se extinguieron fácilmente. No digo que estuvieran enamorados locamente y perdidamente, pero sí creo que había una conexión especial, algo que trascendía la amistad. Y probablemente el hecho de verla casarse con otra persona le afectó. Ahora, claro, algunos dirán que estoy exagerando, que solo estoy sacando conclusiones de una simple entrevista. Y puede ser. Pero a lo largo de los años, hemos aprendido a leer entre líneas, a prestar atención a los detalles, a interpretar el lenguaje corporal.
Y en este caso la reacción de Can, para mí, fue muy reveladora. Por supuesto, también hay que tener en cuenta el contexto. En el mundo de la farándula, las relaciones son complicadas. Las presiones, las agendas, los contratos, todo influye. Y a veces lo que vemos en pantalla no es lo que realmente sucede. Pero aún así, esa reacción me sigue dando vueltas. Y no solo esa reacción. También hay otras pistas. Por ejemplo, la forma en que en sus redes sociales, Can a veces comparte fotos de Erkencikus o de momentos con Demet. No lo hace con frecuencia, pero lo hace. ¿Y por qué lo hace si supuestamente solo eran amigos? ¿Es nostalgia? ¿Es una forma de recordar buenos tiempos? ¿O es una forma de enviar un mensaje subliminal, un guiño a los fans que aún sueñan con verlos juntos? Además, recordemos que Can es una persona muy reservada. No suele hablar de su vida privada, y cuando lo hace, es muy cauteloso. Así que el hecho de que esa reacción fuera tan visible, tan evidente, me hace pensar que fue algo más fuerte que un simple "me alegro por ella". Y por otro lado, también está la reacción de los fans. Los fans de Can y Demet, los que shippean esta pareja, los que todavía esperan que de alguna manera, el destino los vuelva a unir. Y si se fijan, cada vez que surge algo relacionado con ellos, las redes sociales explotan. Los hashtags se llenan de mensajes, de fotos, de vídeos. La gente comenta, debate, especula. Y eso también es una prueba de que esta historia sigue viva, que el interés no ha decaído. Y esto nos lleva a otra pregunta interesante: ¿por qué esta historia sigue siendo tan relevante? ¿Por qué seguimos hablando de Can y Demet? Bueno, creo que hay varias razones. Primero, la química entre ellos era innegable. Era algo que se veía, que se sentía. Era una química que funcionaba en la pantalla, que funcionaba fuera de ella. Y cuando ves esa conexión, es difícil no creer que algo más grande está pasando. Segundo, la serie Erkencikus fue un éxito rotundo. Y al éxito de la serie se sumó el éxito de la pareja protagonista. La gente se enamoró de Sanem y Can, de Demet y Can. Y cuando el romance en la ficción se mezcla con la realidad, la gente se involucra aún más. Tercero, la propia personalidad de Can. Es un hombre carismático, atractivo, con un gran talento. Y aunque es reservado, también es muy auténtico. Y esa autenticidad, esa honestidad, es algo que atrae a la gente. Y finalmente el misterio. La incertidumbre. El hecho de que nunca sepamos la verdad completa. Porque al final del día, nadie sabe realmente qué pasó entre Can y Demet. Solo ellos dos. Y esa incertidumbre, esa falta de respuestas, es lo que nos mantiene enganchados, lo que nos hace seguir especulando, lo que nos hace seguir hablando de ellos. Así que, volviendo a la reacción de Can, ¿qué podemos concluir? Bueno, creo que podemos concluir que sí, hubo algo más que amistad. Que hubo sentimientos, que hubo una conexión especial. Y que a pesar de que el tiempo ha pasado, y cada uno ha seguido su camino, el recuerdo de esa conexión, de lo que pudo haber sido, sigue presente. Y ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que mi análisis es acertado? ¿O creen que estoy exagerando? ¿Qué les pareció la reacción de Can? ¿Creen que dice mucho? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué opinan. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido, y que les haya dado algo en qué pensar. No olviden dejar su like si les gustó, compártanlo con sus amigos, y sobre todo, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Ya saben, activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Nos vemos en el próximo. ¡Chao!